Nuestra estructura de pensamiento, tercera parte, capítulo 9, Los caminos prohibidos de la ciencia, de Ricardo Martín Almada, 2003-2019. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. El filósofo de la ciencia, Larry Laudan, ha manifestado que el concepto pseudociencia no tiene significado científico y se usa mayoritariamente para describir una apreciación subjetiva. Si quisiéramos permanecer firmes al lado de la razón, deberíamos deshacernos de términos como pseudociencia y acientífico. De nuestro vocabulario no son solo palabras huecas que cumplen una función emotiva. Bunge lo que hizo fue un torpe intento de excluir miles de posibles hipótesis, dándoles una etiqueta despectiva a priori. Esta manera de ver el mundo excluye a disciplinas enteras, como la criptozoología, que lo que hace es estudiar especies animales extintas y no catalogadas por la ciencia oficial, pero de las cuales se puede encontrar evidencia empírica. Es decir, una vez que se cerró el catálogo de lo aceptado, no se puede incluir nada nuevo. Rechazan así, de manera rápida, investigar nuevas posibilidades de terapias médicas o psicológicas, de fuentes de energía, o ahondar en fenómenos físicos que no cuadran con las leyes de Newton, como la física cuántica. Esto nos lleva al siguiente dogma. Artículo 2, inciso 4. El dogma de la definición de materia y su interacción con la mente del observador. ¿Qué es la materia? Esta ha sido por siglos la pregunta principal de los filósofos y la base de la investigación científica. En el fondo, la ciencia es filosofía, ya que siempre son principios filosóficos los que guían su método. Se ha dejado de lado el debate filosófico sobre la naturaleza de la materia, como si de alguna manera se hubieran resuelto con las leyes de Newton. En la primera parte, analizamos las implicancias del paradigma newtoniano. La física clásica define como materia a un objeto impenetrable, limitado en el espacio y el tiempo, percibido por nuestros sentidos, lineal en su movimiento y sobre el paso del tiempo, la mente del observador no influencia nada sobre ella. Solo movimientos mecánicos y cambios químicos pueden modificarla. El conocimiento es riqueza.